Muy buenos días, queridos compañeros y compañeras. Muchas gracias por conectarse a este ciclo de conferencias que organizamos desde la Academia Legislativa de la Honorable Cámara de Senadores, del marco del sexentenario del Poder Legislativo de la República del Paraguay, eh, que estamos llevando a cabo conjuntamente con varias dependencias de la Honorable Cámara de Senadores, y con el objetivo de abordar sobre los inicios y el proceso histórico del poder legislativo establecido por la Constitución Nacional, la primera Constitución Nacional del año 1870, y a modo de comprender el rol que lleva, que tiene, y las funciones del Congreso Nacional como uno de los poderes que ejerce el gobierno conjuntamente con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en un sistema de independencia, equilibrio, coordinación y recíproco control. Entonces, damos de esta manera las cordiales bienvenidas a todos y a todas. Agradecemos siempre por compartir y por acompañarnos en estas actividades. Estaremos hoy en la fecha con la disertación del doctor Alberto Mongelos, compañero de trabajo, es diputado de la Nación también, y quien estará compartiendo con nosotros el tema de su disertación, el Congreso Nacional de la República del Paraguay durante el periodo de la dictadura de Alfredo Stroessner, la política parlamentaria durante el régimen y las controversias y acuerdos en cuanto a la legislación y lo que era un poco la acción política en aquel entonces. Estaremos esperando que la gente se conecte unos minutos más. Buen día, Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, director Valentín García Miró. Muchas gracias por esta oportunidad de ponerme en contacto con funcionarios de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, con la clase política y con la gente que está interesada en este tema. Menudo tema, menudo tema. Pero gracias por la oportunidad. Vamos a ver si podemos estar a la altura de las expectativas, principalmente a la altura de las expectativas de la gente que nos conocen y que nos dan algún mérito. Porque la gente que no nos conoce, entonces van a salir, al menos quiero que salgan interesados en estos temas y otros. Gracias, Alberto. Entonces estaremos esperando unos minutos. También el agradecimiento al compañero Genaro Cabrera, que está asistiendo ahí al doctor Alberto Mongelos. Entonces esperamos unos minutos para poder iniciar con nuestra actividad. Siempre agradecer a todas las otras dependencias de la Honorable Cámara de Senadores que permiten que podamos, a través de esta plataforma, estar en contacto tanto a la Dirección General de Comunicaciones como así también a la sala técnica por apoyarnos. Y en señor presidente del Congreso, el senador Oscar Salomón, también nuestro agradecimiento, y del senador Fernando Silva Facetti, miembro del directorio de la Academia Legislativa. Entonces, esperamos unos minutos, ya tenemos prueba de audio espectacular, como se suele decir, pero en términos de radio, 5 barras también ya hicimos la prueba de su presentación, así que para que la gente se vaya conectando un poquito. Nuevamente a todos y a todas, un tiempo aguardar unos 5 minutos de tolerancia, esperar que los compañeros puedan conectarse. Damos inicio a esta segunda conferencia, conferencias organizadas por la Academia sobre el sesquicentenario del Poder Legislativo en el marco de conmemorar los 150 años de la vida institucional, histórica e ininterrumpida del Poder Legislativo, que es con la Constitución del año 1870.
a fin de poder comprender el rol del Congreso como uno de el gobierno con el Poder Ejecutivo Judicial. Y vuelvo a reiterar lo que mencionaba al inicio, un sistema de tendencia y coordinación y recíproco control entre ambos poderes. A la fecha tendremos la visión sobre un poco la institución, el funcionamiento del legislativo y también de lo que era la acción política ante el proceso histórico de la dictadura de Alfredo Stroessner. Como recordarán, para los que ya participaron, los que se están conectando por primera vez, en la conferencia anterior dada por el profesor doctor Caballero Campos, dio una reseña histórica desde el periodo del Paraguay independiente hasta el periodo de la posguerra del Chaco, de cómo se fue organizando en aquel entonces lo que se llamaba congresos, que eran las asambleas en las cuales se eligieron los primeros sistemas y órganos de gobierno del periodo independiente. Después, con la primera constitución de 1870, el periodo, digamos, posguerra del 70, los inicios de la fundación de los partidos políticos hasta lo que fue la guerra del Chaco. Entonces, en esta segunda conferencia tendremos por eso la disertación de un compañero de trabajo, el doctor Alberto Monge, ex diputado por el Partido Liberal Radical Auténtico. También me permito hacer una breve reseña. Él fue un activista y militante social, luego de venido a integrar el partido político del Partido Liberal Radical Auténtico. Durante su juventud, vinculado a las organizaciones estudiantiles, ya a sus 17 años fue arrestado, detenido tras ese hecho histórico donde el centro de estudiantes 23 de octubre, la formación, no va a explicar seguramente con mayor detalle, los famosos desfiles estudiantiles, rompe fila frente en aquel entonces al palco oficial con un eslogan: abajo la dictadura, viva la libertad, y eso le valió sus primeras detenciones. A partir de ahí ya estuvo vinculado a varias organizaciones gremiales, como ser dirigente del Centro Estudiante 23 del Colegio Nacional de la Capital, secretario de deporte, Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía, presidente de la Junta Electoral del Centro Estudiante de la misma, hasta el año 2008, secretario de Cultura de la Federación Universitaria del Paraguay. En sus inicios en el actor partidario, le permitió en aquel entonces el centro, el Club Liberal de la Juventud, ALON, entre el año 1973 y 1973, de activa participación en ese entonces en lo que era la defensa de los derechos humanos. También fue editor del periódico denominado Compañero, al Congreso Mundial de la Paz realizado en antigua URSS en el año 1973, jefe de campaña para las elecciones de la Convención Nacional Constituyente en el año 1991, que también nos estará dando una referencia de todo lo que fue ese proceso. Ocupó el cargo de presidente de la Asociación Paraguaya de Amistad con la República Popular de China, y no solamente el compañero Alberto Mongelos tuvo una vida política, también estuvo vinculado a actividades privadas. Fue uno de los que fundó dos empresas, como ser la Betan Super Mosaico y Pinturas Pintot, del ámbito de la construcción. Siempre tiene no hay, después no va a decir, sé que no dice eso, pero
y la política nuevamente lo convocó a ocupar el cargo de miembro del directorio del PAC. Fue secretario general del Partido Liberal durante 7 años y fue diputado nacional por el Partido Auténtico, ocupó el cargo de vicelíder y más tarde líder de bancada en el periodo 1993. Entonces, de esta manera, muchas gracias a Alberto por acompañarnos y estamos a la disposición. Tendrás 40 minutos. Después, a lo mejor, las consultas que la gente lo va a hacer, vamos a ir leyendo, compartiendo. La gente también puede ir interviniendo en la medida que lo cree oportuno. Bienvenido, Alberto, muchas gracias. También agradecemos al compañero Genaro Cabrera que está asistiendo al doctor Alberto Monteros. Adelante, Alberto. Buenos días a todos los que están conectados. Se te escucha un poco despacio se te escucha, Alberto. Tenés que aproximar un poquito más el micrófono, a lo mejor hacia tu... Buenos días Ahí. A todos los que están conectados. Perfecto. A este programa desarrollado con tanto interés, con tanta prolijidad, con tanta preocupación por la Academia de la Cámara de Senadores, y me han tenido la gentileza, la oportunidad de permitirme estar un poco en contacto, gracias a Ricardo Ramírez, que fue el que le propuso al director, creo que García Miró. No sé qué tiene Ricardo Ramírez, nuestro compañero, para haberme promovido a esta responsabilidad, grave responsabilidad, pero muy oportuna, y encantado de estar en contacto con los funcionarios de la Cámara de Senadores. Un saludo también a nuestros amigos y compatriotas que están en New Jersey, Víctor Esteche, que estará por conectarse, también a la gente de Mineola, que es un barrio de Manhattan, de Nueva York, muchos compatriotas que buscando nuevas fronteras y nuevos horizontes se hallan dispersos, y los amigos y compatriotas de Buenos Aires, de Argentina. El tema que me pidieron desarrollar es el Parlamento en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner. No esperen ustedes una exposición muy académica, no esperen ustedes una exposición, digamos, ilustrada, no esperen ustedes sino una especie de coloquio, de conversación, de bar, como se reunían los jacobinos en la época de la Revolución Francesa y como nos reuníamos en la época de la dictadura, en los bares y en las esquinas y en los atrios de la iglesia. El tema del Parlamento en la época de Stroessner, vamos a establecer un tiempo perentorio que arranca con algunos antecedentes que vamos a citar a partir del golpe del 4 de mayo de 1954, que tuvo como jefe político a don Tomás Romero Pereira, a Epifanio Méndez Fleita, y el brazo militar y el más importante planificador y ejecutor de ese golpe, el general Alfredo Stroessner. ¿Y dónde arranca este sustento autoritario inaugurado el 4 de mayo de 1954? Indagando un poco la historia, no hago juicios juicios de valor sobre este tema, es un tema muy urticante también para muchos. Creo que el tema arranca el 18 de febrero de 1940, cuando a través de un decreto, en su artículo primero, el general Estigarribia, que venía de cumplir un año de mandato después de elecciones
convocadas para regularizar un poco el trayecto político institucional de la República, emite un decreto en donde elimina de cuajo la Constitución Nacional, crea una comisión integrada por Cecilio Báez y otros connotados, Carlos R. Centurión, para redactar una nueva Constitución. En su carta explicativa, Estigarribia cree que con la Constitución de 1870, que tenía 70 años de vigencia aproximadamente, era imposible construir instituciones, normalizar la República. Y el Partido Liberal, entonces, con ansias de recuperar el poder perdido en la Revolución de 1937, 36, 37, la Revolución de Febrero, hace un pacto con el poder, hace un pacto con el general Estigarribia, de mucho prestigio militar, de mucho prestigio también de mesura, de prudencia, y convocan a todas las fuerzas políticas, inclusive al Partido Colorado, para instalar un gobierno de consenso con la figura del general Estigarribia. Pero ese pacto con el poder no previno que el destino, como dicen los griegos, o circunstancias impredecibles provocaran en el accidente del 7 de septiembre de 1940, no más de 60 días después de haber emitido ese decreto y asumido todas las potestades políticas, excepto las jurídicas que dejó a cargo del capítulo referente a la Corte Suprema de Justicia. Pero el general Estigarribia asume la totalidad del poder político de la República. Y su muerte temprana, el 7 de septiembre de 1940, crea de vuelta una serie de desprolijidades, de falta de institucionalidad, y se cambian gobiernos casi en 4 o 5 años, 5 o 6 gobiernos. Y el último, Federico Chávez, del Partido Colorado, de un sector muy interesante del Partido Colorado, que tenía ideas también democráticas, como lo tienen los partidos tradicionales, como tienen sus vertientes democráticas y también antidemocráticas. Y el 4 de mayo de 1954, lo volvemos a repetir, don Tomás Romero Pereira, que revisando un poco algunas actas de la Asociación Nacional Republicana, encontré que en 1961, 51, en Pirayú, en algunas reuniones políticas, él había anunciado que la institucionalidad de la República tendría que instalarse con la convocatoria de una nueva convención constituyente que reemplazara a la Carta Política de 1940. Esa Carta Política le vino como anillo al dedo, como se dice comúnmente, a Alfredo Stroessner. Una carta política mal llamada Constitución del 40, que era acusada de tener bases nacionalsocialistas, también fascistas, hasta que el propio Luis de Gasperi dice que la carta política es un bodrio ideológico, es un bodrio legislativo. El ideólogo Luis de Gasperi. Y Stroessner, después de 5 días de lucha en las calles para instalar su gobierno, destituir al presidente Chávez, la policía de la capital
instalada aquí a 2 cuadras, tuvo una fuerte resistencia. ¿Quién era el jefe de policía? El que también fungía de presidente del Instituto de Reforma Agraria, el IRA. Era a la vez vicepresidente del Club Cerro Porteño. Era un dirigente joven de mucho talento. Tendría 33, 34 años, que muere en esa refriega de golpe de Estado. ¿Quién era esta persona? Nada más y nada menos que Roberto L. Petit, una figura señera del Partido Colorado, de ideas de cambio, de ideas democráticas, republicanas, pero sale triunfante la revolución, el golpe de Alfredo Stroessner. Y Alfredo Stroessner empieza a gobernar con la Carta Política del 40, con la capacidad de decidir sobre la vida, la hacienda. La Carta Política había establecido también una tregua política. ¿Qué era la tregua política? La prohibición del funcionamiento de los partidos políticos tradicionales, las reuniones políticas, las asambleas políticas, las asambleas estudiantiles, una aplicación casi irrestricta de un estado de sitio y de un estado de terror. A tal punto que Stroessner inmediatamente, yo creo que nosotros lo de la oposición subestimamos bastante la capacidad analítica, la inteligencia de Alfredo Stroessner. Porque Stroessner hablaba así bajo la lengua, sus discursos eran pero extensos, 3, 4, 5 horas. Pero él tenía un genio de formación de aquellas ideas del nacionalsocialismo. No hay que olvidar que la primera instalación del brazo exterior del nacionalsocialismo que se impone con Hitler en 1973 se instaló en Colonia Independencia. Los primeros adherentes del nacionalsocialismo del partido nazi se instalaron en el Paraguay, en Colonia Independencia. Había una fuerte inserción de esas ideas. Y Stroessner era expresión de ese tiempo. Además, caía perfectamente en la contradicción de la Guerra Fría, la guerra entre la Unión Soviética, manejada por Nikita Khrushchev, y las ideas de Occidente, lideradas por los Estados Unidos de América. En ese contexto de la Guerra Fría, cuyo mensaje era democracia en el mundo, democracia occidental, y se decía democracia occidental y cristiana en el mundo occidental, que era liderado por los Estados Unidos, era la temática del gobierno, la democracia sin comunismo. Y Stroessner enseguida se adecuó, porque estaba de acuerdo con esa estrategia y con esa política, a las reglas y a las contradicciones de la Guerra Fría. Pero él sabía inteligentemente, un sabueso de las reacciones, conocía muy bien a los paraguayos y empezó a desarrollar purgas dentro del propio Partido Colorado. Entre ellos, Epifanio Méndez Freitas, que fue el ideólogo del 4 de mayo, y de otros. A tal punto que gobernó con mano de hierro, desterró primero a los que le dieron el poder y después ya no estuvieron de acuerdo con él. Ese contexto económico-social de 1954 en adelante provoca
en 1959 un desabastecimiento de los productos de primera necesidad. Para comprar azúcar uno tendría que comprar aceite, para comprar aceite uno tenía que comprar arroz, y había un estado de energía. En ese momento sube el precio de los pasajes, mayo de 1959, los estudiantes van a la huelga, el centro 23 de octubre, yo era miembro entonces, estaba en el cuarto curso, un pendejo de 14, 15, 16 años, también vamos a la huelga. Fue la primera vez que la policía de la capital, a cargo del famoso general Duarte Vera, fue la primera vez que la policía represiva de Stroessner ingresó a un recinto estudiantil, el Colegio Nacional de la Capital, para romper la huelga a la cual nosotros estábamos abocados. Puedo recordar, y es interesante para reivindicar un poco esta nueva idea, renovada idea de darle lugar y el prestigio que se merecen a las mujeres. Las políticas de género que le veo a Fátima Silva, le veo a Alma Díaz, le veo, las mujeres tienen muchas cosas, muchas historias que aprender, que enterarse para fortalecer sus posiciones de género. Y recuerdo que la policía sitió el Colegio Nacional de la Capital y estuvimos en huelga 2 días sin poder salir y sin poder entrar, porque no podíamos romper el cerco que la policía de Duarte Vera había establecido alrededor del colegio. Pero vaya sorpresa que al segundo día de la huelga, para romper ese cerco policial, llegaron en marcha vigorosa, en marcha patriótica, alumnas del Colegio Nacional de Niñas de la capital. Y la policía se sorprendió tanto que no pudo resistir, entonces abrieron el cerco, pudimos abrazarnos con nuestras amigobias del Colegio Nacional de Niñas, nuestras heroínas del Colegio Nacional de Niñas, y pudimos lograr salir a las calles y recuperar nuestra libertad. Esas represiones duras de esos días de mayo provoca también una reacción de la Cámara de Representantes, porque la Carta Política del 40 estableció un poder legislativo unicameral que estaba en manos de una Cámara de Representantes. Se convoca una reunión para estudiar las represiones de ese momento, la Cámara de Representantes, el Parlamento de ese momento, que como papel también casi centrípeto y centrífugo, los parlamentos fundamentalmente tienen por naturaleza estudiar y elaborar leyes, pero también son en muchos casos foros de reencauce institucional. Entonces la Cámara de Representantes es convocada, no recuerdo quién era el presidente de la Cámara de Representantes, Percio da Silva, pero el vicepresidente era Gualdino Ramón Lovera. Y se convoca y se reúne la Cámara de Representantes integrada solamente por colorados y emite un duro comunicado sancionando políticamente su criterio en contra de Duarte Vera como hacedor de esas represiones. ¿Qué hace Alfredo Stroessner? Por 21 votos contra 8 votos se resuelve emitir ese comunicado
de rechazo a las represiones y, lógicamente, de rechazo a las medidas orientadas y inspiradas por Alfredo Stroessner. Entonces, Alfredo Stroessner recurre a artículos establecidos en la Constitución, en la Carta Política del 40, y disuelve la Cámara de Representantes. Y dura un buen tiempo, convoca otras elecciones, se eligen una pseudo cámara, pero no, sin ninguna legitimidad. Y como Stroessner se rodeó posiblemente del sector intelectual de mayor raigambre en el Partido Colorado, y con la iniciativa ya de don Tomás Romero Pereira, convoca a elecciones para una nueva constituyente, impulsado también por el gobierno americano. Recordemos que John F. Kennedy asume la presidencia de los Estados Unidos, el primer presidente católico que fuera asesinado el 22 de noviembre de 1963. Asume Kennedy en 1960, en enero de 1960. Y su política exterior para América Latina instala dentro de un plan, de un programa que se llamó Alianza para el Progreso. Ese programa, ese proyecto de ayuda económica y de ayuda científica, cultural, intelectual, para instalar repúblicas democráticas, porque en esa época casi la mayoría de los gobiernos eran gobiernos militares. En Chile, en Nicaragua, Anastasio Somoza, en Brasil, gobiernos autoritarios. Y entonces Alfredo Stroessner, con mucha habilidad siempre y atendiéndose ante a los consejeros de primer nivel que tenía, convoca a elecciones para constituyente. Ya el Partido Liberal de 1962-63, con este panorama latinoamericano de la Alianza para el Progreso, un sector del Partido Liberal ingresa a la actividad política en el marco de las restricciones que Stroessner establecía. El famoso Partido Revolucionario Liberal, liderado por intelectuales de talla como Carlos Alberto Levi Ruffinelli y Fernando Levi Ruffinelli, de una calidad intelectual sin tachas, de mucho talento. También otros se incorporan. Cuando Stroessner convoca a elecciones para constituyente, el otro sector todavía en el exilio se reúnen en convención y se resuelve asignar a esa vertiente el nombre de Partido Liberal Radical, presidido en un momento por el doctor Justo Pastor Benítez, Chocho Benítez, no el doctor Justo Pastor Benítez, que fuera ministro del Interior el 23 de octubre de 1931. Chocho Benítez, presidente del directorio del partido, padre de Justo Pastor Benítez Colnago, parece que le conocemos en el partido. Y se resuelve entonces participar en las elecciones para la constituyente. Mayo de 1967, los primeros días de mayo, se reúne la convención, resuelve participar y elabora y envía a la Junta Electoral su lista de candidatos a convencionales. Pero qué sorpresa,
llega a las manos de Stroessner, de don Tomás Romero Pereira, de quien otro que estaba muy cerca, posiblemente ya estaba también José Emilio Gorostiaga y otros. Y Stroessner revisa la lista de los convencionales electos en la convención del Partido Liberal Radical y encuentra dos nombres que no le gustan. Encuentra dos nombres que le incomodan por alguna cosa, algún capricho o algún temor inteligente. Y veta el nombre de dos de los dirigentes, pensadores, intelectuales de mayor predicamento, no solamente a nivel partidario, sino universitario e internacional. Uno de ellos, el historiador de linaje, don Efraín Cardoso. Veta el nombre de Efraín Cardoso para que no integre la lista de convencionales. Le borra de la lista de convencionales. Efraín Cardoso escribió tantos libros, fue mi profesor en la Facultad de Filosofía, en la carrera de Historia. Posiblemente él escribió la primera visión filosófica de la historia del Paraguay en su libro El Paraguay colonial, el primer intento de filosofía de la historia. Y además hay un segundo vetado. Posiblemente este segundo vetado ya era el oráculo de la problemática tan crítica, tan urticante, tan preocupante. Era Carlos Pastore, el temático de la tierra, en su libro La lucha por la tierra en el Paraguay, que es la Biblia de liberales, de colorados, de Frente Guazú, de todo. Es un libro, posiblemente el mayor libro de mayor enjundia sobre el tema de la tierra en todas sus perspectivas y en todos sus tiempos. Stroessner meta el nombre de Carlos Pastore también. Yo tenía 22 años en esa época, me interesaba ya la política, aprendí a hacer política porque la Guardia Urbana de Stroessner cada tanto arremetía contra nuestro hogar y mi padre, mi hacedor, tendría que esconderse. Y bueno, permítanme un acto de reconocimiento al hacedor, mi viejo, don Isacio Ramón Monteros, en nombre de todos los hacedores de aquella época que tuvieron la entereza de enfrentarse. Y entonces, como Efraín Cardoso, Justo Pastor Benítez, Rafael Leo Velázquez, eran mis profesores en la facultad, pedí participar como escucha, como público de la Convención Nacional Constituyente, que se realizó acá en este viejo edificio de la cultura en el Teatro Municipal. Ese caserón de viejos tiempos, el de sólidos sillares y el de enormes zamaqueros en paredes y pilares, como dicen los poetas. Y como yo era vendedor de quinielas, para las 9 yo ya hacía toda mi recorrida, para las 9:30 ya estaba instalado en el tercer piso del Teatro Municipal. Ahí en platea estaban todos los convencionales. Había sido electo presidente de la convención don Tomás Romero Pereira, vicepresidente primero de la convención, ministro del Interior entonces, el doctor Juan Ramón Chávez, y vicepresidente segundo, uno de los intelectuales más calificados, el doctor Ezequiel González Alsina. Y secretarios de la convención, el doctor Luis María Argaña, jovenzuelo aún, y el doctor Carlos Augusto Saldívar. Evidentemente que la bancada del Partido Colorado en esa ecuación electoral de entonces
tenía 70 convencionales constituyentes. La bancada del Partido Liberal Radical tenía 28 convencionales constituyentes. El Partido Liberal de los doctores Carlos Levi Ruffinelli y Fernando Levi Ruffinelli tenían 8 convencionales. El Partido Revolucionario Federalista creo que tenía un convencional. 1/3 para la oposición, esa ecuación electoral que siguió hasta que se elaborara el nuevo código electoral, y 2/3 para la bancada representante de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Pero en esa convención se vieron, y fue un escenario en donde se recuperó la herramienta del diálogo, la herramienta de la tolerancia. No había establecido tiempo en que un convencional haga uso de la palabra. Y sí, porque ahí estaba representada la intelectualidad paraguaya. La bancada entre los primeros, recuerdo a muchos así de memoria, pero tengo acá una lista, los primeros 15 convencionales del Partido Colorado, de primer nivel, intelectuales de talla, de fortaleza intelectual, doctrinaria. La lista encabezaba Juan Ramón Chávez, que era ministro del Interior. El número 2, Bernardino Gorostiaga, un gran orador. Pablo da Silva, Augusto Saldívar, Ezequiel González Alsina. Se decía que Ezequiel González Alsina, porque cuando se estudió el plan Alianza para el Progreso en Punta del Este, en Uruguay, Ezequiel González Alsina participó y tuvo un encuentro y un debate con el propio Ernesto Che Guevara. Y se decía que se carteaban porque en ese momento la revolución cubana era una revolución todavía no comunista, con apoyo de los americanos, con apoyo de la intelectualidad democrática del Partido Demócrata y Republicano. Fidel Castro triunfa en La Habana, Cuba. Y quiero recordar nomás, porque es importante traer a colación estas cosas. Solo después el Partido Comunista cubano se opuso a las guerrillas como método de acceso al poder político. Y el presidente, el secretario general del Partido Comunista era Raúl Castro, hermano de Fidel Castro. Y en esa reunión en Punta del Este se tenía información y comentarios de que Ezequiel González Alsina se carteaba y discutía y debatía con el propio Ernesto Che Guevara. Los otros integrantes, Dionisio González Torres, entonces rector de la Universidad Nacional, Saúl González, César Romeo Acosta, todos conocidos, Rosa Agustín González, José Leandro Oviedo, Manuel Frutos Pane. En el número 19, el inefable don Mario Abdo Benítez, eterno secretario privado del general Stroessner. Y muchos otros. Es raro que en esta lista no aparezca todavía Edgar L. Frank, que fuera el hacedor de las represiones contra los propios colorados y contra la oposición. Edgar L. Frank estuvo posiblemente 15, 20 años como ministro del Interior. No figura en esta lista. Y me dijeron algunos con quien consulté que esta exposición tendría que ser lo más objetiva, lo más apartidaria posible, lo menos tendenciosa. Estoy tratando, con las pasiones de esa época, de soterrar un poco
Pero todas estas observaciones que hago, las hago porque los hechos están ahí. Y los hechos puede ser que cada uno de nosotros tengamos, de acuerdo a nuestras lecturas y de acuerdo a nuestras circunstancias, una opinión sobre los hechos. Yo digo que, y muchos de mis amigos, compañeros de lucha, me van a criticar al salir de esta conferencia. Yo creo que Alfredo Stroessner, pero en lenguaje castellano, en el español de Miguel de Cervantes Saavedra, en el español asentado en Don Quijote de la Mancha. Creo que Alfredo Stroessner fue el hombre de su tiempo. Represor, agresivo, torturador. El hombre de su tiempo. Pero tuvo la viveza de rodearse de estos intelectuales del Partido Colorado. Encontré, y es sorprendente, y esa es una deuda que nosotros llevamos en nuestra mochila por mucho tiempo, una sola mujer convencional constituyente y que estaba en la lista de convencionales, la número 17, la doctora Inés Enciso, la primera mujer convencional constituyente después de una convención, digamos, participativa, sin atavismos autoritarios. Las discusiones, los debates se iniciaban a las 9:30. Primero me tocó participar como oyente y tengo por ahí mis agendas apuntando a mano alzada. No se tenía un reglamento de una convención. La única convención realizada se realizó en 1870, ninguna otra convención. Pero el debate fue de tanto nivel, de tanta altura, que era una delicia escucarle, por ejemplo, a Justo Pastor Benítez, líder de la bancada de convencionales, que presentó el proyecto de constitución para la República del Paraguay. Es una de las joyas de mi hemeroteca, de mi biblioteca. Y es difícil sustraerse a la lectura de esta presentación, de este discurso, en homenaje a los convencionales constituyentes de esa histórica constituyente de 1967, con sus luces y sus miles de sombras. Recomiendo la lectura del discurso de presentación y de la exposición de motivos, producto de la intelectualidad del liberalismo de esa época. Y cuando terminara con su alarde de oratoria griega, Justo Pastor Benítez siempre se marcaba: de ninguna manera la libertad se va a imponer, el estronismo se irá y volverán con las oscuras golondrinas a florecer las flores de la libertad. Sí, señor, así será la república. Así hablaba Justo Pastor Benítez. Pero tan pronto terminaba su discurso Justo Pastor Benítez, ya Ezequiel González Alsina presentaba a la honorable Convención Nacional Constituyente. Ezequiel González Alsina, de un señorío, de una mesura, de una oratoria medulosa, también expuso los motivos que impulsaban al Partido Colorado a proponer esa constitución. Esa fue una constitución, una constituyente que permitió que los ciudadanos se vuelvan a reunir.
Y una anécdota quiero relatar porque encontré entre mis apuntes. El Club Liberal Alón de San Lorenzo presentó una nota a la mesa directiva de la Convención Nacional Constituyente y otra al Poder Ejecutivo. Evidentemente en esa nota se asentaban algunos criterios y una exigencia de que para seguir el debate en la Convención Nacional Constituyente deberían de ser liberados los presos políticos, que eran más o menos 50, 60, muchos colorados, muchos ya también del Partido Comunista. Evidentemente que esa nota llegó a la mesa directiva, llegó al Poder Ejecutivo, pero no se leyó porque señalaba situaciones muy críticas, que como una constituyente se va a reunir para establecer una constitución en un país sometido al apresamiento, a las torturas, al exilio. Y el debate sobre esa nota nomás, imaginémonos, hoy ese tipo de notas se hace un bollo y se tira al basurero. Pero era tanta la capacidad acumulada y en la necesidad de tolerancia, de que al final, Justo Pastor Benítez, Rafael Eladio Velázquez, Levi Rufinelli, el doctor Juan Manuel Benítez Florentino. Muchos de ustedes conocen al doctor Juan Manuel Benítez Florentino, el convencional más joven de la constituyente de 1967. Tenía apenas 30 años y tenía también una fuerza y un talento, una inteligencia, que por eso se le puso el mote de tú y Benítez, porque tenía una oratoria floreciente. Hizo uso de la palabra precisamente para defender que esa constituyente tendría que abrir las compuertas del autoritarismo, de las comisarías, y dejar en libertad, a pedido del Club Liberal Alón de la filial de San Lorenzo. Los debates fueron intensos, pero no había campanillas que le ponían tiempo al orador, sea del partido que fuera. Y era una delicia escuchar esos debates. Qué ilustrativos. Invito a los oyentes, a los funcionarios, cuando García Miró, el director general de la academia, que me invitara a esta exposición, me dio muy poco tiempo. Pude revisar apenas algunos documentos que tengo, porque esta exposición tendría que hacerse en el plenario. Acá vamos a hacer en el plenario, para que participen y podamos ser rebatidos. Estas cosas que yo digo, estas opiniones que yo emito, no son la verdad absoluta. No, tienen que ser controvertidas. Yo estoy hablando no tanto como un estudioso o curioso de la carrera de historia. Coste que me precio de tener documentos que pocos tienen. Les voy a mostrar uno para que ustedes se enteren y sepan, de que las virtudes no solamente están en el campo de los partidos tradicionales. El Partido Colorado no solamente tiene virtudes, el Partido Liberal no solamente virtudes, tenemos nuestras sombras, tenemos abiertas muchas heridas que hay que ir corrigiendo. Nosotros mismos tratamos de corregir. La constituyente del 67 corrigió muchas intemperancias, y pudieron verse la cara y enfrentarse en las ideas y controvertir con la doctrina los convencionales constituyentes. Se eliminó en esa constituyente una cosa positiva.
No quiero hablar de las cosas negativas, demasiado basura negativa tenemos con este tema de la pandemia, que además de este aislamiento, porque estos gobiernos del mundo, así como este gobierno y Mario Abdo Benítez, presidente, yo lo conozco. ¿Quién habló ahí? ¿Qué dijo? Bueno, y el 2 de agosto, hasta unos días para el 2 de agosto de 1987, la Asamblea de la Civilidad, la última etapa ya del estronismo, ya se creó el Acuerdo Nacional y desarrollamos una serie de movilizaciones y el 2 de agosto de 1987 casi 40 dirigentes de primer nivel del Mopoco, del febrerismo, del Partido Liberal Radical auténtico entonces, de la democracia cristiana, caímos presos en guardia de seguridad, en una pieza de 10 por 10, 40 encimados dirigentes y declaramos huelga de hambre. Como yo tuve mi pasantía, García Miró sabe, de escaparme de los servicios de seguridad, así pude escaparme de los servicios de seguridad, me burlé de los servicios de seguridad de Alfredo Stroessner, me escapé en 1973 y participé porque seguramente que tenía algunas ideas así también ganadas por el marxismo-leninismo. Nos creíamos todos pues Che Guevara y Fidel Castro, era una revolución triunfante y todavía no se había nos había enterado la verdad de los 30 millones de rusos que fueron asesinados durante los gobiernos comunistas. Y viajé como el único representante del Paraguay al primer Congreso Mundial de las Fuerzas de la Paz. Nosotros integramos con Pombo Gaogón, Euclides Acevedo. Le dije a Euclides Acevedo que atienda un poco si tiene tiempo disponible para rebatir algunas cosas que estoy diciendo. El doctor Saguier tenía que haber ido a ese congreso, porque se decía, y era un rumor, y que me disculpe, Tito Saguier, en guardia de seguridad le gané 2 convencionales en una partida de ajedrez. Una cosa anecdótica, ¿no? El que tenía que viajar era el doctor Saguier y al final viajé yo. Presos en guardia de seguridad, declaramos huelga de hambre y le designamos al doctor Luis Alfonso Rez, que estaba preso con nosotros, a controlar si cumplíamos los principios y los preceptos y la abstinencia de una huelga de hambre. Y como un jovenzuelo ardiente con ese temperamento que tenía Luis Alfonso Rez, cada esquinita y cada bolsoncito que recibíamos con los alimentos y las ropas nuestras, él revisaba para ver si no contenía algún alimento. ¡Qué belleza de persona, Luis Alfonso Rez! Quiero rendir tributo a ese gran líder de la democracia cristiana. Y entonces yo aprendí a escaparme de los servicios de seguridad y yo había combinado que cualquier apresamiento yo iba a enviar a mis familiares en el refalso de mi pantalón alguna esquelita. Y entonces mi gran compañera Isla Mayereyer, que después fue senadora de la Nación, me envió esta esquela en un bolsillo de mi pantalón de remuda, ya eso. Y yo le escribí también y puse en el respaldo de mi pantalón también esta esquela que decía: Isla, estamos unidos, fuerza, necesito mantas y ajedrez. Guardia de seguridad, 2 de agosto de 1987. Y nos reunimos ahí, establecimos la huelga de hambre y entonces emitimos este acta.
este documento que está impreso acá y que dice, porque en ese domingo, fuimos apresados viernes, era sábado, domingo, la convención colorada de los 4 jinetes del apocalipsis, Montanaro, Mario Aldo, Yaquet, Adón Godoy Jiménez se reunían en la Junta de Gobierno y nosotros presos y el Mopoco preso, y teníamos un acto organizado en Isla Pucú. Y entonces le hice llegar en el desfalso también a los amigos correligionarios este acta de autonomía, de independencia, de libertad, porque las prisiones convertimos en espacio de libertad. Y ahí, porque ahí Stroessner no llegaba nunca a nuestra memoria, a nuestra inteligencia. Y establecimos, felicitamos iniciativa, gestión, seguir Altos Mocayatú y Agüí, Isla Pucú. Mantenemos firme huelga de hambre. 2 de agosto 87. Domingo Laíno, Luis Juanes Gondra, Luis Alfonso Sorres. Acá está González Casabianca, César Colmán Villamayor, Julio Yoyito Franco, la firma de Tito Saguier, Miguel Ángel González Casabianca, Hugo Lafuente y la firma de Galaverna, con quien compartimos también esos años de lucha y de prisión. Desarrollada, y volvemos a nuestro tema del Parlamento. ¿Qué mayor Parlamento que las convenciones? La convención del 67 se reúne del 23 de mayo al 26 de agosto. Intensos debates. Recuerdo esos debates enardecidos, talentosos, sobre la reelección, que todavía 20 oradores, Juan Ramón Chávez, Sabino Augusto Montanaro, Raúl Sapena Pastor, el egrégido ministro de Relaciones Exteriores, Manuel Frutos Pane, Miguel Ángel Pangracio y otros. Un debate, pero de altura, de nivel. Cuando se discutió también el tema de la tenencia de tierra, el tema de la tierra en el Paraguay, y se creó la figura, la convención termina sus debates el 21 de agosto, se corrigen las actas que transcribían las propuestas y evidentemente cada día de sesión un convencional, principalmente de la oposición, del Partido Liberal Radical. Recuerdo que el primero que fue invitado a izar la bandera para que se cante el himno nacional en el Teatro Municipal fue el doctor. La mesa directiva estaba instalada solamente con representantes del Partido Colorado, los secretarios también, todos los funcionarios. Y entonces nos dieron la oportunidad de izar la bandera, ¿verdad? Nuestro mayo, junio, julio, agosto. Y la bancada colorada propone que sea el presidente de la República, Alfredo Stroessner, como tuviera él la iniciativa de convocar la constituyente y abrir las compuertas de la democracia sin comunismo, con presos políticos, que se creara una comisión de invitación al presidente Stroessner para asistir. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando terminó el debate de la constituyente, y se nombró esa comisión integrada por 2 colorados,
y un liberal. Creo que el liberal que fue designado fue el convencional Enzo Doldán. Enzo Doldán tenía la imagen de un ucraniano y tenía el mismo mostacho que Stalin, se parecía a Stalin. Era un hombre vigoroso, era líder de una de las corrientes del Partido Liberal Radical. Me imagino integrar la comisión que se trasladara al Palacio de Gobierno para invitar al general Alfredo Stroessner a asistir y proclamar en la Convención Nacional Constituyente la Constitución de 1967. Pero en aras de la pacificación, en aras de la institucionalización, muchos de nosotros tragamos sapos y culebras. Algunos reconocen esos méritos, algunos no, porque somos olvidadizos. Tenemos que recuperar la memoria histórica. Estuve acá en nuestra biblioteca. Nuestra biblioteca del Congreso es una de las más proficuas, una de las más completas. Y me fui a revisar las actas de las sesiones de la Convención Nacional Constituyente. Son 5 tomos nomás. Se puede leer en una semana. Invito a los funcionarios a leer los discursos que se emitieron, que se transcriben en ese diario de sesiones. Son cosas que se va a aprender mucho de historia, de muchas cosas, de costumbres, de cultura. Era la máxima expresión política, cultural, la que se emitieron en discursos orales. Porque hoy pues los discursos se leen. A mí siempre los que apreciamos de oradores, aflojamos cuando vamos a hacer uso de la palabra. Siempre nos asustamos. Hola, eso de que los perros se van y hablan. No, uno de los oradores más conspicuos se que es Euclides Acevedo, ¿verdad? Él tiene el don de la palabra. Pero varias veces me comentó, porque él era el duende verde y yo era el duende azul. Era cualquier cosa, ¿verdad? Y después se inspira uno, ¿verdad? Entonces le invito a los funcionarios principalmente y a los que hacen carrera política, ir a nuestra biblioteca y revisar un poco ese diario de sesiones que son 5 tomos, ¿verdad? Se encuentran cosas bellísimas ahí. Y entonces Stroessner es invitado a asistir a la sede de la Convención Nacional, 8 horas, lógicamente aplausos de pie de toda la bancada colorada. No recuerdo verle de pie a representantes de la oposición. Pero se hubiesen puesto de pie. Qué joder. Era la oportunidad de ensayar la institucionalidad que tanto necesitamos, porque lo único que hacíamos, colorados, liberales, comunistas, era conspirar, lucha armada, conspirar las columnas 14 de mayo, que en el 59-60 se instalaron, equivocado el camino para lograr el poder, porque el triunfante de la revolución cubana de Fidel Castro en la Sierra Maestra, y embebidos de ese ardor libertario, jóvenes también ensayaron la lucha armada y sacrificaron sus vidas allí. Asiste el general Stroessner, hace uso de la palabra, como después instaló como costumbre de su informe a las sesiones informativas al Congreso en la apertura de cada periodo de deliberación. Y habló aproximadamente 3 horas. Lógico, ese discurso fue preparado por Ezequiel González Archina, por Juan Ramón Chávez, por Edgar, ¿cómo se llama? Y el Ángel
Aquino, Mario Aldo Benítez, Bonifacio Hilada Amarilla, Saúl González. 2 horas de bodrio literario. Terminada, y entonces se pone en vigencia esa Constitución de 1967. Ese día, el que se encargó de izar la bandera para el canto del himno fue el propio presidente de la Cámara de la Convención Nacional Constituyente, el arquitecto, que en las otras sesiones anteriores, durante 4 meses, se haya producido este hecho. Pero es anecdótico, pero señala un camino. También el arquitecto don Tomás Romero Pereira se encarga de arriar la bandera paraguaya al término de las sesiones como clausurado. ¿Quién iba a creer que esa constituyente y ese símbolo de arriar las banderas iba a significar que Alfredo Stroessner, convirtiendo en letra muerta algunas instituciones y figuras interesantes incorporadas en esa constitución, convirtiera en letra muerta y convirtiera al Paraguay en un país sin derecho a escuchar, sin derecho a ver, sin derecho a hablar? En uno de esos encuentros, el tiranosaurio Alfredo Stroessner, don Augusto Roa Bastos, que vivía en el exilio, enseñaba con Rubén Vareiro Saguier, otro gran intelectual que enseñaba en la Sorbona. Me preguntó don Augusto, pero usted sabe, iba en Carapeguá y producir el golpe del 4 de mayo, que el canoero no tenía derecho a mirarle a Stroessner. Ese era el criterio que traía Alfredo Stroessner para instalar como modelo político a la República del Paraguay. Una ciudadanía, un pueblo sin derecho a ver, a hablar, a escuchar. Y para terminar, quiero rendir tributo porque parece que me excedí un poco en el tiempo. Tenemos que comprometernos para hacer, esto tiene que ser más directo, más conversatorio, más de tertulia de café. Quiero rendir tributo a algunas parlamentarias que dieron su contribución para la construcción democrática en la República del Paraguay. Adalita del puerto de Sher, integrante, bella mujer de bella estirpe, integrante, una de las integrantes de la columna 14 de mayo de las guerrillas montoneras que lucharon por la libertad. Ella fue diputada de 1989 a 1993. Y a María José Rolón, parecía una chiquilina quinceañera, pero tenía el uso de la palabra floreciendo en sus labios, que durante 9 meses anidó en su claustro materno al que naciera siendo ella diputada de la Nación. María José Rolón. Matías parece que se llama su hijo. Rindo tributo. María José Rolón es la esposa de Martín Saleman. Le rindo tributo a esas 2 mujeres y a las nuevas vertientes que lucharon tanto por instalar la política de género, y a Cristina Muñoz, que fue secretaria de la Mujer también. Y ahora que estamos, y este es el último minuto que voy a ocupar, estamos pues para debatir. Esto vamos a debatir mucho, es el pasado, hay heridas muy abiertas que hay que cerrar, pero estamos a punto de debatir la renegociación de Itaipú. Llega el momento de debatir y de recuperar esa herramienta que se nos dijo que iba a ser la herramienta del desarrollo.
los jóvenes integrantes de la Mesa Coordinadora de Juventudes, Euclides Acevedo, Juan Félix Bogado Gondra, Luis Alfonso Rez, los alonianos, salimos a pintar una noche de septiembre de 1973 un grito de rebeldía. Aparentemente era de rebeldía para Stroessner, pero era nuestro ejercicio de la libertad, de estar en las barricadas. Salimos a pintar un día de septiembre de 1 a 1:05 estaba establecida la estrategia. Y salimos a pintar todos los jóvenes, entre ellas Graciela Caballero, una gran combatiente, que eran con Hilda Mayerella en las campanas, porque le tocaba pintar sobre la calle España frente a las murallas de la Escuela República de Chile. Y el que se encargó de pintar, yo recuerdo que pinté con Félix Ayala, no el Félix Ayala el concejal, el papá, la muralla de las Teresas. ¿Cuál era nuestro grito de guerra? Renegociar Itaipú. Eso nomás era, enervó la pasión del estrotismo. Y entonces quiero rendir tributo a Gavino Mendieta, que fue apresado esa noche, es el primer mártir, y estamos comprometidos a instalar una estatua en Itaipú con su esfinge. Gavino Mendieta, el primer mártir por la lucha de recuperar Itaipú. Muchas gracias. Gracias, doctor Alberto. Realmente nos quedamos cortos, como siempre, escucharte. Un gusto. También pedimos que enciendan las cámaras, por favor, a la gente para poder hacer una captura de las personas que participaron. Hay un formulario que hay que llenar, que hay que completar, está en el chat, por favor, de asistencia, y ahora en breve estaré compartiendo el formulario de evaluación. El doctor Alberto tenía una pequeña presentación de algunas cuestiones vivenciales que sería también para nosotros un honor, doctor, que compartas un poco esas imágenes de lo que fue ese proceso. Justamente el objetivo de la academia es no solamente hacer las referencias bibliográficas ni de investigaciones, de conocimientos, sino también tener este espacio para conocer un poco, en el caso del doctor Alberto Mujer, los compañeros de nosotros del Congreso, lo que fue esa historia viviente, esa historia que todavía sigue viva y que en estos espacios queremos que la gente pueda conocer también de cómo funcionaba este poder legislativo. Y bueno, ahí nos dio una ilustración bastante interesante, vivencial de lo que fue el proceso durante este periodo histórico. Y bueno, si la gente tiene algunas consultas o quiere participar también, lo puede hacer a través del chat o también hacer las preguntas. Entonces, doctor, no sé si hay con el apoyo de Genaro, puedes compartir un poco esas imágenes que tenés en tu presentación. Sí, esta imagen corresponde a un seminario realizado en el directorio del Partido Liberal Radical en Iturbe 936. Estaba presidido por el doctor Efraín Cardoso. En esta foto, en esta imagen se ve... No se está viendo la pantalla. Está emitiendo en la pantalla a doña Carmen de Lara Castro abriendo el curso seminario sobre derechos humanos. Sentado ahí está Óscar Aguilera, que fue presidente de la LON. Está Miguel Ángel Curiel, que fue el primer jefe de redacción del diario ABC, llegó a ser convencional y concejal en San Lorenzo, ya fallecido, y Adalberto Mongelos, que entonces me iniciaba como presidente del Consejo Superior del Club Liberal ALO. Otra imagen. Doctor, no se está viendo. No, si Genaro te puede ayudar, no estamos teniendo la pantalla compartida. Ahí sí te puede. No estamos viendo la pantalla compartida. Si puede volver a compartir pantalla, por favor. Somos esclavos de la tecnología. Sí, este tipo de problemas no teníamos en los atrios de la iglesia ni en las plazas. Cuando ahí está compartiendo.
Se ve ahora. Ahí está, perfecto. Foto, esta foto corresponde, esta es la Catedral de San Basilio, donde doctor, termina si puede volver a la Plaza Roja. Imágenes. La Catedral de San Basilio, ahí estoy yo participando del primer Congreso Mundial de las Fuerzas de la Paz. Se decía que éramos todos casi comunistas. Stroessner decía que éramos comunistas, ¿verdad? Esta imagen de la bibliografía, muy rápido las imágenes. Vamos a dejar una imagen, vamos a comentar. Esta imagen es en 1991, cuando suscribimos la unidad partidaria, una herramienta tan necesaria que tienen que construir los partidos políticos. Necesitamos un partido colorado unido, liderazgos fuertes, liderazgos inteligentes, necesitamos un partido liberal unido, controvertido y todo, necesitamos un frente Guazú también, doctrinario, unido, necesitamos las fuerzas políticas, necesitamos eso, ¿verdad? Esta quiero que vean, este es un mapa de distribución de las tierras repartidas por el estronismo en Villarrica. Es un derroche de distribución de tierras con el supuesto de la reforma agraria. El supuesto de la reforma agraria, pues, es una gran mentira. Y tengo acá, les quiero nomás leer para saber de qué se trata la reforma agraria de la boca de Stroessner. Humberto Domínguez Dip, 2.203 hectáreas. María Estela Saldívar de Ruiz, 2.103 hectáreas. Ramón Santander, Alley Mora, Eligio Ramón Torres, era un general, 1.200 hectáreas. Está acá, miren ustedes lo que es Alejandro Cáceres Almada, el hacedor de La Voz del Coloradismo, 900 hectáreas. Unos cerros hermosos de esta parte. Otelo Carpinelli, comandante de la 5ª División de Villarrica, 1.500 hectáreas. Juan Carlos Patiño, González Riobó, que era concejal municipal de Asunción, sin ser sujeto de la reforma agraria, 2.000 hectáreas. Esta es la gran mentira de la reforma agraria instalada por Stroessner. Yo creo que el Partido Colorado, y desafío a Juan Carlos Galaverna, a Julio César Fruto, a los colorados, a reivindicar su doctrina agrarista. Y también les pido encarecidamente a los colorados que se desafilien, la que se afilia a la Internacional Socialista. No puede ser que el Partido Colorado, la Asociación Nacional Republicana, esté afiliada a la Internacional Socialista. Es una contradicción fatal para el partido. Otra imagen para terminar. Para terminar, la imagen del ajedrez. La última imagen quiero, esta jugando ajedrez en la Plaza Washington Square de Nueva York, con un americano visitando yo Filadelfia, Washington, y como estoy promoviendo el ajedrez pedagógico que fue aprobado por nuestro parlamento, les invito a todos a ponerse en contacto conmigo. Conozco muchos jugadores de ajedrez de acá entre los funcionarios. Un saludo especial, gracias por la generosidad, gracias por la paciencia, que tengan una buena jornada y vacúnense y cuídense. Vamos a salir si salimos de 35 años de tiranía, vamos a salir de esta pobreza y vamos a salir de este COVID también. Con esta fuerza, con este vigor, como decía justo Pastor Benítez, sí señor, vamos a salir de esto. Gracias, doctor Alberto Mongelos, por su participación, por sus palabras. Le pido al compañero Genaro si puede dejar de compartir pantalla para que podamos tener la imagen de todos. Solicitamos también encender sus cámaras para poder marcar la asistencia. Y bueno, ahora abrimos un momento de consulta. Pueden hacerlo directamente o lo pueden hacer
a través del chat. Solicitaría a los que puedan, por favor, hacerlo en directo, debido a que el doctor Adalberto pueda escucharles. Ahí, adelante, don Carlos. Don Carlos, creo que no le escuchamos su audio. Tiene que habilitar el audio. Ahí hay un compañero que pidió la palabra. Que Si se puede ponga en habilitar su contacto audio, conmigo alguien... en mi teléfono. Yo voy a evacuar también. Me gustaría encontrarnos con los que tienen algunas inquietudes y algunos criterios diferentes, encontrarnos en algún barcito acá en la biblioteca y debatir esto. Esto tenemos que usar como una herramienta de conocimiento entre nosotros y de integración. Yo tengo una consulta, señor Mongelos. Sí. Adelante, Ricardo. La huelga de hambre paraguayo es muy particular. Está provisto de jugo Hades, chocolatada y criollita. Aquellos detenidos en la década del 80 que mencionaste, entre ellos varios actuales importantes dirigentes del Partido Liberal, estuvieron detenidos en la Guardia de Seguridad. Usted había manifestado que hicieron una huelga de hambre. ¿Fue realmente una huelga de hambre esa vez, Teto? Una huelga de hambre, Alfonso Rez. Alfonso Rez no dejaba volar una mosca cuando se le daba una responsabilidad. Yo creo que muchos lo conocieron, pocos no le conocen a Luis Alfonso Rez. Era de un nervio, parecía un Séneca, parecía un filósofo, un asceta, era de un rigor. Y le pusimos a él y cualquier ruidito así, porque en esa época había ya criollita, cualquier ruidito por ahí que se escuchaba, entonces ya se denunciaba y le decía, y él se iba, intervenía y revisaba las encías de la dentadura de cada uno de los presos. ¿Ya? Le importaba que sea Yoyito Franco, Tito Saguier, porque le respetábamos, que teníamos un respeto único al profesor, al maestro Luis Alfonso Rez. Adelante, Cristina Oliveira, creo que tiene, no sé quién está, otro que solicitó la palabra. Los que me quieran hacer consultas o preguntas en mi WhatsApp o por teléfono 0981434939. Anoto para una pregunta después. Excelentes Adelante, presentaciones. doctor. Muchas gracias. Adelante, doctor Sergio. Creo que Cristina está primero, Cristina Oliveira. Adelante, Cristina, adelante. Sí, no, más que agradecerle al doctor Adalberto Mongelos por las apreciaciones, excelente historiador y realmente de mucha experiencia y nos aporta a nosotros también parte de la historia, ¿verdad? Y muchísimas gracias, realmente excelente, doctor. Cristina, gracias por ser tan generosa. Y vayamos a los libros. Decía Fray Luis de León, los libros me enseñaron a pensar y el pensamiento me hizo libre. Lógicamente que el pensamiento libre nos crea algunos problemas en situaciones así de autoritarismo, ¿verdad? Pero no hay nada mejor que la libertad. Sergio, te escucho. Bueno, muchísimas gracias y realmente es un placer escucharte, querido don Adalberto Mongelos. Buenos días a todos los compañeros y compañeras y también un saludo especial al doctor Carlos Vera, que nos ayudó a dar luz a mis dos pequeñas niñas en aquel momento. Hay muchas preguntas, evidentemente en poco tiempo, ¿verdad? No se puede hacer. Yo le digo al doctor Mongelos, el Julio Bárbaro de Argentina, también un político, historiador, peronista, fue diputado ya en 1973 y realmente le comparo bastante. Muy parecido a mi bigote también. Al bigote también, sí. Pero yo no soy bueno, tan bárbaro. Decía que primero dijiste que había mucho debate en aquella época, ¿verdad? A mí me tocó estar 15 años en la Comisión de Asuntos Constitucionales
y entré en una época post-electronismo, ¿verdad? Entré al Senado en 1989 y tuve el privilegio de escuchar interesantísimo debate en el Congreso Democrático, por decir así, el primer Congreso Democrático, ¿verdad? Que ciertamente yo en comisión escuchaba muchos debates muy interesantes. Citaste a uno de ellos, Benítez Florentín, Galaverna, Doctor Nové, Carlos Saldívar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Gualdino Ramón Lovera. Por más que ya tenían definida la posición, igual siempre... Hola, ¿cómo estás? Acá, ¿cómo completo? ¿Podrías apagar tu micrófono, por favor? Bueno, entonces y siempre hubo debate y siempre finalmente habían dos dictámenes, ¿verdad? A favor y en contra. Eso, yo no sé, yo creo que se perdió esos grandes debates, ¿verdad? Y la otra pregunta que te hago, yendo al tema de tu conferencia, ¿verdad? Se habló del electronismo, se habla del electronismo, se eliminó todo lo que tiene que ver con Stroessner. No te escucho. No te Doctor escucho, Sergio. Se quedó sin audio, doctor Sergio. Sergio. Se quedó sin audio. Ahí, Ya. adelante. Ahora, bueno, no sé dónde no sé. ¿Cuál es tu pregunta concreta? Bueno, mi pregunta concreta es, se eliminó todo lo que tiene que ver con Stroessner, ¿verdad? Con la figura de Stroessner, el nombre de Stroessner, pero aquellos soportes que le dieron virtualidad, vida a Stroessner, como Juan J. Eulogio Estigarribia, J. Saldívar, Tomás Romero Pereira, esos nombres siguen todavía en esos pueblos, ¿verdad? Porque bien citaste que ellos fueron convencionales, fueron los que le dieron, Stroessner se respaldó en ellos para que le dio la intelectualidad, digamos, ¿verdad? O sea, ¿por qué siguen los nombres en estos pueblos y no se derogó, no se cambió el nombre de estas ciudades, ¿verdad? Sí se cambió el de presidente Stroessner por Ciudad del Este, ¿verdad? Y hay otras preguntas que quiero hacer, pero no sé si voy a esperar que otros compañeros también formulen, después retomo. Sobre este tema en particular de darle nombres a los distritos, a las compañías y de los que sostuvieron el estronismo, ¿verdad? Lo que pasa es que los paraguayos, no sé si tenemos un mecanismo mental que tratamos de mandar al subconsciente nuestras malas experiencias, entonces muy rápidamente olvidamos eso, ¿verdad? Pero hubo un momento, una campaña que desarrolló la señora Rafaela Guanes de la INO para cambiar los nombres de los personeros del estronismo, pero no tuvo éxito. Yo creo que eso habría que plantear un poco ahora que tenemos interdependencia de los municipios a nuestros concejales. Y además hay una recomendación de las Naciones Unidas de que los nombres de las ciudades y de los distritos recuperen sus nombres primigenios, sus primeros nombres, digamos, ¿verdad? Y creo que un interesante trabajo que podemos promover a través de la Comisión de Asuntos Municipales, y tendría que ser parte un poco de la campaña, ahora que estamos en campaña electoral para elección de intendentes y de concejales. Pero es un lindo tema. De todas maneras, Sergio, yo creo que debe quedar también como testimonio de un tiempo, ¿verdad? Porque o si no, es imposible y va a ser inútil borrar los rastros de estos. Y puede ser un ejemplo que estemos observando de un error cometido, de una flagrancia tremenda contra la democracia, ¿verdad? Pero es un debate que debemos hacer. Interesante ese tema. Sergio, ¿tenés otra consulta o otras? Sí, tengo otra consulta. Escuche.
Tengo dos, bueno, aprovecho ya. ¿Cuáles eran las diferencias entre, porque en un momento el Congreso estaba integrado por el Partido Liberal Radical y Partido Liberal Radical auténtico finalmente, ¿verdad? ¿En qué se diferenciaban estos movimientos? Después de la revolución del 40, partidos? sí, después de la Y la otra revolución del 40, pregunta es, yo creo que, ¿y por qué Cecilio Báez no ha tenido en cuenta como el gran intelectual paraguayo y principalmente del Partido Liberal? sí. En cuanto a la primera pregunta, después de la revolución del 47, por primera vez aparecen otra vez los liberales en la escena política con los Carlos Alberto Levi Ruffinelli y se le dio el mote de Levirales porque eran Levi Ruffinelli, ¿verdad? Fernando Levi Ruffinelli y Carlos Alberto Levi Ruffinelli, estaba Gualdino Riveros también, ¿verdad? En el 62 fue el primer ejercicio otra vez de participación que tuvo el liberalismo. Después, para el 67, para la convocatoria, se mantenía siempre una fuerte lucha, te digo, hasta los liberales virales denunciaban, hacían prohibir nuestras reuniones clandestinas, pero se constituyó el Partido Liberal Radical. No hay que olvidar que el radicalismo ya fue un intento de Manuel Gondra, Carlos Pastore, cambiar el nombre de liberal por el de radical, ¿verdad? Por suerte no fue así y se mantuvo Partido Liberal Radical. Y después de probar un buen tiempo como ejercicio político la participación parlamentaria, nosotros como jóvenes del Club Liberal empezamos a plantear desde el 70, porque no se terminaba la época represiva, un botón no me voy a poner como muestra cómo se jugaba con la vida de las personas, ¿verdad? Un pobre caramelero, heladero, Juan José Farías, era un caramelero de Fernando de la Mora que se iba a Clorinda a vender helado, venía acá, posiblemente algún colorado de las guardias urbanas de Fernando de la Mora tenía algo contra él, y para ponerse bien con Pastor Coronel vino comunistas. En realidad, los panfletos que venían de la Argentina no eran comunistas, eran epifanistas. Era Epifanio Méndez Fleitas, el Mopoco, lo que enviaban los panfletos a través de Sandino Giloporto y le torturaron tanto, pero el pobre caramelero no sabía qué es lo que le preguntaban, pero tanto le torturaron en 1972, 73, tanto le torturaban que murió, fue asesinado en tortura Juan José Farías. Y el Pastor Coronel, acá sobre el presidente Franco, en la Ratonera, le tiraron del balcón de la oficina de Pastor Coronel, del balcón le tiraron sobre la calle Presidente Franco y dijeron que se suicidó Juan José Farías en plena democracia, participación, Partido Liberal Radical. Y entonces se le designó al más ilustre de los médicos que teníamos, Miguel Ángel González, Miguel Ángel Martínez Yarges, a hacer estar preso en Tacumbo al profesor Martínez Yarges. ¿La otra pregunta? Soy la figura. No, adelante, doctor, adelante. Yo creo que yo estoy en la etapa de la revisión del liberalismo, digamos, ¿verdad?
ocurre que nosotros tomamos equivocadamente las banderas de la Bastilla, las banderas del 14 de julio, las banderas de Maximilien Robespierre, de la Revolución Francesa. Para mí, muchos de los liberales que me están escuchando, o algunos que no, para mí, el mayor crimen en nombre de la libertad se ejecutó a partir del 14 de julio con la toma de la Bastilla y la guillotina que se aplicó a los reyes, nobles, duques. Eran los más pacíficos. El señor Maidana, Juan Maidana, a favor, si puede conectar su audio. Parece que alguien está jugando. Yo estaba muy orgulloso. Mientras esperamos que le habiliten el audio al señor Alberto, el señor Carlos, doctor Carlos, hace también una mención. Muchas gracias, doctor Carlos, por participar. Dice, el doctor Edgar Isfrán ya había sido destituido por Stroessner por haber intentado candidatarse a presidente en el 66. Stroessner ya había tenido 3 elecciones. En alusión a la interrogante del doctor Mongelos de por qué Isfrán no estuvo en la convención del 67. No sé si escuchó eso, Albert. No tenemos retorno a tu audio. Ahí está, ahí está. Y estuvo casi 15 años, no podía estar ausente en la convención del 67. Posiblemente era muy joven todavía, pero él reemplazó a Juan Ramón Chávez como ministro. Pero en el 67 era un activista, Edgar L. Isfrán, ¿verdad? Y Juan Ramón Chávez era el ministro del Interior y después pasó a ser ministro sin cartera hasta el 89. Yo presenté el primer proyecto para la eliminación del ministerio sin cartera, es que le correspondía a Edgar Isfrán, era un regalo, no sé, un premio consuelo, ¿verdad? Y recuerdo que como líder de bancada, y Ángel Roberto Seifar, que era el líder de bancada de diputado de los Colorados, me decía, si a mí se cane ministerio sin cartera, y bueno, saquen, le decía, ¿verdad? No, ese fue, pero Edgar Isfrán fue casi 15 años ministro del Interior, y después recién le reemplazó. Sergio, ¿escuchaste vos mi interpretación sobre Cecilio Báez? Bueno, yo creo que tenemos una vertiente equivocada de nuestra inspiración ideológica que arranca con la Revolución Francesa, ¿verdad? Con la revolución que yo, ¿cómo les puedo decir? Para mí fue, hoy estoy revisando toda la historia del Paraguay y la historia universal, fue el mayor crimen que se produjo a partir del 14 de julio en nombre de la libertad, porque a la guillotina fueron duques, condes, reyes, Luis XIV, y fueron después los girondinos, que era una vertiente conservadora de los liberales, y están en hegemonía los jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre. Contaba una anécdota que el periódico Diario Noticias hizo un reportaje y estaba muy orgulloso entonces. Hoy me arrepiento de eso y no quiero ya tener ningún vínculo con Maximilien Robespierre, no. Instala, ¿saben qué? ¿Saben qué, Sergio? En París y en Francia no hay una estatua de Robespierre. ¿Sabe dónde hay una estatua de Robespierre? Dentro del Kremlin, ahí al costado del mausoleo de Lenin, porque estamos siempre en la oposición. No nos formamos para ejercitar el gobierno. Queremos el poder. No tenemos que querer el poder. Tenemos que querer que haber sido. Y estamos a tiempo de recuperar, inspirarnos en la Revolución Americana, la de los padres fundadores, la de Thomas Jefferson, la de Alexander Hamilton, la de John Hancock. Conocemos poco a John Hancock. John Hancock es el presidente del Segundo Congreso Continental que aprueba, estudia, corrige
el escrito de la Declaración de Independencia escrita por Thomas Jefferson. Y yo estuve en el escaño de Thomas Jefferson en Filadelfia, ¿verdad? Y John Hancock fue el presidente del segundo congreso y no le conocemos, ¿verdad? Le conocemos yo digo que tendríamos que dejar de inspirarnos en Europa, dejar de inspirarnos en Alemania. Ellos cometieron pero genocidios. América Latina no cometió todavía genocidios, excepto la guerra de la Triple Alianza, como los europeos. Ellos produjeron las cruzadas de la religión armada. Tendríamos que buscar otras fuentes, y yo creo que las fuentes tienen que ser la Revolución Americana, las de los padres fundadores, esto que cité. Y por eso es que Cecilio Báez, porque el que se inspiró en esa fuente de la Revolución Americana fue José de la Cruz Ayala. Y José de la Cruz Ayala integra una comisión redactora del acta fundacional del 10 de julio de 1887, la fundación del Centro Democrático. Y otro era Luis Caminos. Luis Caminos, y otro Pedro Peña. Y vienen dos dictámenes, así como vos manejás los dictámenes. Y un dictamen en minoría de José de la Cruz Ayala. Dice, esta es inspiración de la Revolución Americana de Thomas Jefferson, dice. Y se estudia todo y se tira y se aplica el dictamen en mayoría que fue aprobado por Cecilio Báez. Tendríamos que estudiar, yo le quiero estudiar más a Cecilio Báez, porque yo digo que él crea la vertiente de Robespierre. La revolución de la libertad es la revolución industrial, es la revolución de la producción, no es la revolución armada, no son la revolución bolchevique ni la revolución francesa, no, las revoluciones del conocimiento. Hoy esa es la más linda de las revoluciones y la más linda de todas las revoluciones, de la libertad. Fátima, vos querías preguntar algo, parece. ¿O quién? ¿Otra? Sergio, te invito a tomar un café cuando quieras y charlamos sobre este tema. Con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias. Ahí pidieron otra vez si puede citar, doctor, su número de teléfono para que la gente tome nota. Le solicitamos también volver a encender sus cámaras. Hay un enlace que enviamos al chat de evaluación, por favor. Queremos contar con sus evaluaciones a modo de poder ir mejorando nuestras actividades en la academia. Muchísimas gracias, doctor Alberto Mongelos. Muchísimas gracias a todos los compañeros y compañeras que vienen participando de este ciclo de conferencia organizada por la Academia Legislativa en el marco del sesquicentenario de la creación del Poder Legislativo, 150 años a partir de la Constitución de 1870. Asimismo, agradecer en nombre de nuestro presidente del Congreso, el senador Oscar Salomón, y del senador Fernando Silva Facetti, miembro de la Academia Legislativa, a todos los compañeros y compañeras que nos permiten poder organizar esta actividad, a todas las direcciones que nos apoyan, a Senado TV, a Sala Técnica, la Dirección General de Comunicación, y también a los compañeros funcionarios de la Academia Legislativa que nos apoyan para la organización de este evento. A ustedes, queridos compañeros que participan de este ciclo de conferencias, mencionarles también que tendremos la próxima fecha para continuar con este ciclo de conferencias. Tendremos la participación del doctor Emilio Camacho para el día 30 de julio con el tema de la democracia parlamentaria en el Congreso Nacional. Dicho esto, agradecer a nuestro compañero, el doctor Alberto Mongelos, por sus palabras y por su participación. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.